Muy bien, pues el motivo de la rueda de prensa es para informarles sobre un asunto que es importante para Cantabria, como la repotenciación de la subestación eléctrica Piélagos-La Pasiega. El pasado 19 de septiembre, como ustedes saben, me reuní con el secretario de Estado de Energía y su equipo, y espero que no haya sido la última. Y la reunión fue para informarnos del contenido del documento inicial de la planificación de la red de transporte de energía eléctrica con horizonte 2030. La inversión total de este plan ha sido de 13.122 millones de euros. Si restamos las inversiones de integración de renovables, interconexiones internacionales y con las islas, la inversión del plan asciende a 4.841 millones. La inversión del plan en Cantabria ha sido de 56,4 millones, es decir, el 1,17% de esos 4.841 millones, muy por debajo del peso del PIB industrial de Cantabria en el conjunto nacional, que es del 1,50%. Por lo tanto, la inversión prevista es 16 millones de euros menos o inferior al peso de nuestra industria en el conjunto nacional, o si se prefiere, un 22% menos. La primera conclusión es que Cantabria ha sido discriminada en esta propuesta inicial de la planificación, contemplando una inversión por debajo de nuestras necesidades y también del peso de nuestra industria en el conjunto de España. Pero lo peor es que es un documento que no da solución a las necesidades de nuestro tejido empresarial, no ya a medio plazo, sino ni siquiera a corto plazo. Y tampoco da solución a las necesidades de proyectos que son estratégicos para Cantabria, como por ejemplo el Campus Tecnológico Altamira o el Centro Logístico de La Pasiega. Ante esta situación vamos a presentar las alegaciones a la planificación para corregir esta muy preocupante situación. Pero además queremos obtener el respaldo del Parlamento de Cantabria, de los agentes sociales y de la sociedad de Cantabria en su conjunto, ya que en esta planificación nos jugamos gran parte de nuestro futuro. Ya hemos obtenido el apoyo mayoritario del Parlamento de Cantabria para el proyecto Campus Tecnológico Altamira. Y el próximo lunes volveremos a pedir el apoyo del Parlamento de Cantabria para que el Centro Logístico de La Pasiega cuente con la energía eléctrica que necesitan los proyectos que allí se quieren instalar. ¿Por qué hemos solicitado que se incluya en la planificación este reforzamiento sustancial de la potencia eléctrica del Centro Logístico de La Pasiega? Porque la subestación eléctrica Piélagos-La Pasiega, aprobada en la anterior planificación, es claramente insuficiente. Dicha subestación eléctrica, cuya puesta en operación se prevé en 2027, contempla 3 posiciones de la red de transporte y una posición de apoyo a la distribución. Las posiciones de la red de transporte están asociadas al funcionamiento interno de la subestación. La posición de apoyo a la distribución es la única que, según la planificación inicial, abastecerá las demandas del Centro Logístico de La Pasiega, estimadas, según la anterior planificación, en 50,2 megavatios. Tan solo decir que hay un proyecto industrial previsto en La Pasiega, cuya primera fase supone una inversión de 750 millones de euros y la creación de 450 puestos de trabajo. Un proyecto que ya ha reservado suelo en ese centro logístico de la Pasiega. Y que, para que se hagan una idea, solo la primera fase de ese proyecto necesita 6 veces más potencia que la planificada inicialmente. Por ello, nuestras alegaciones
solicitarán la ampliación de la subestación eléctrica de Piélagos-La Pasiega en 2 posiciones adicionales de consumo conectadas a la red de transporte, cuyo objetivo es alcanzar los 300 megavatios de potencia que necesita. El objetivo es habilitar la potencia mínima necesaria para que la primera fase del mencionado proyecto industrial se pueda llevar a cabo en el centro logístico de La Pasiega. Estas nuevas posiciones no implican ningún gasto de ejecución para el sistema eléctrico español, ya que serán sufragadas por el promotor del proyecto. En la reunión del 19 de septiembre, el secretario de Estado de Energía se comprometió a dar la cobertura necesaria a los proyectos industriales de Cantabria en la planificación eléctrica con horizonte 2030, así como a seguir trabajando con la Comunidad Autónoma de Cantabria con dicho objetivo. Y concretamente, se comprometió, y así lo manifestó públicamente, a que tras el periodo de alegaciones, la repotenciación de la subestación de La Pasiega sería incluida en el documento definitivo de la planificación. Pero también se comprometió a crear un grupo de trabajo conjunto y a día de hoy no hemos tenido ninguna respuesta al respecto. Un grupo de trabajo que tiene el objetivo de analizar conjuntamente las mejores soluciones para hacer posible inversiones superiores a 4.300 millones de euros y la creación de miles de puestos de trabajo. Razones que creo lo suficientemente importantes como para que la reunión comprometida se lleve a cabo cuanto antes. Y también creo necesario que el Parlamento de Cantabria muestre una unanimidad sin fisuras en torno a esta reivindicación, para que el centro logístico de La Pasiega cuente con los 300 megavatios necesarios en lugar de los 50 actuales. Recuerdo que se trata de un centro logístico de 2 millones de metros cuadrados que contará con una estación intermodal y a tan solo 12 kilómetros del puerto de Santander. Es un error de planificación cometido en la pasada legislatura, pero que es un error que es subsanable, ya que Red Eléctrica Española está preparando todavía el proyecto técnico de la subestación eléctrica de Piélagos-La Pasiega, cuya puesta en operación prevemos para 2027. Este apoyo de todos los partidos políticos con representación en el Parlamento de Cantabria nos parece fundamental para que se visualice la unanimidad de toda la sociedad de Cantabria ante una petición imprescindible para el desarrollo de proyectos industriales que sin dicha potencia se instalarán en otros sitios, perdiéndose una de las mayores inversiones de la historia de Cantabria. También es fundamental para reforzar las alegaciones que presentaremos a la planificación eléctrica. Por esta razón, el Partido Popular de Cantabria pedirá en el próximo pleno del Parlamento de Cantabria, del próximo lunes, que el Gobierno de España incluya en la fase de alegaciones a la planificación de la red de transporte de energía eléctrica con horizonte 2030 la repotenciación de la subestación eléctrica Piélagos-La Pasiega. Y eso es todo por mi parte. Si tienen alguna pregunta, a su entera disposición. Este proyecto que ha comentado que prevé instalarse así, allí no sé si han advertido de que no llegará a esta potencia, claro que se perdería, ¿no? Esta oportunidad de instalarse. Bueno, naturalmente ese proyecto industrial con esa inversión que sería pues de las mayores de las inversiones privadas de la historia de Cantabria, más o menos es una inversión muy parecida a la que se hará en la central hidroeléctrica de bombeo de Aguayo, para que se hagan una idea, que es un proyecto de interés común europeo. Naturalmente,
la condición sine qua non es que necesita 6 veces más potencia de la que ahora está contemplada en la planificación eléctrica para esa subestación. Una subestación que está en proyecto, no está ni siquiera empezada las obras, por lo tanto no hay ningún problema desde el punto de vista ni técnico ni financiero, porque además el coste es cero para el sistema eléctrico español. Naturalmente, un centro logístico como este, de 2 millones de metros cuadrados, con una estación intermodal y conectado con el puerto, que tan solo está a 12 kilómetros, evidentemente 50 megavatios que se solicitaron en la anterior planificación es fruto de un error de cálculo. Bueno, los errores son humanos, pero evidentemente es evidente que hay que subsanarlo y estamos en el momento adecuado. La razón es evidente. Ya hay una empresa cuyo suelo ha reservado, pero naturalmente no necesita 50 megavatios de potencia, necesita 300 megavatios de potencia. Y lógicamente, si aquí el gobierno de la nación no le proporciona la potencia que necesita, pues hará la inversión en otra comunidad o en otro país. Por lo tanto, perderíamos una oportunidad estratégica, única. Lo que se va a solicitar son 300. Exactamente. Pero 300 lo que necesita esta empresa, una sola empresa. Vamos a ver, exactamente. Se va a solicitar, teniendo en cuenta que ahora está planificado 50, vamos a solicitar 6 veces más para que esta primera fase se pueda llevar a cabo. Evidentemente se necesitan más de 300, pero lógicamente habrá diferentes modificaciones donde se podrá ir aumentando paulatinamente según las necesidades. Pero lo que pedimos es lo mínimo necesario para que un proyecto de estas características se pueda llevar a cabo. ¿Y a priori cuál puede ser la postura del gobierno? Bueno, el secretario de Estado se comprometió públicamente y además son públicas sus declaraciones de que todos los proyectos industriales del gobierno de Cantabria serían tenidos en cuenta en la planificación, serían incluidos en la planificación. Pero es verdad también que se comprometió a que tendríamos una reunión, un grupo de trabajo para conjuntamente los dos gobiernos analizar las soluciones que necesita no solamente este proyecto estratégico, sino otros. Es decir, al final yo creo que tiene todo el sentido del mundo que los dos gobiernos, regional y nacional, se sienten, trabajen conjuntamente para buscar soluciones que con el objetivo de que se hagan inversiones en Cantabria por más de 4.300 millones de euros. Me parece que es una razón más que suficiente para que esa reunión, ese grupo de trabajo, se hubiera convocado ya. Pero si no se ha convocado ya, que se convoque lo antes posible. No sé si se conoce esa empresa que ha reservado el suelo, cuál es o a qué se dedica. No puedo darle esa información porque no estoy autorizado. Tan solo puedo decirles que es una empresa industrial que ha reservado suelo en La Pasiega y que la inversión es de 750 millones de euros y la creación de puestos de trabajo 450. Y más no estoy autorizado para decir. Y que efectivamente la condición sine qua non es que lógicamente para llevar a cabo necesita la potencia. Si esa potencia existe, esa empresa se instalará en Cantabria. Evidentemente, si no existe, pues no puede instalarse. Es así de sencillo. ¿Han hablado ya con otro grupo político del Parlamento de aquí de Cantabria? Sí, cuéntame. Bueno, decía que si han hablado ya con otro grupo político del Parlamento en este sentido. Hablaremos el lunes. Hablaremos el lunes.
propondremos una PNL para que la aprueben. Me imagino que la aprobarán, ¿no? Si lo que se trata es de que se contemple una medida que no tiene ningún coste, cuyo coste es cero, y que va a suponer para Cantabria una inversión de esta envergadura que nunca ha existido en esta comunidad, pues yo creo que no habrá el más mínimo problema y vendría muy bien para reforzar nuestras alegaciones, lógicamente de cara a la planificación. La unidad es lo que tiene, que refuerza la posición de un gobierno. ¿De qué tiempo se dispone para que pueda ser efectivo en ese periodo de alegaciones para que se tenga en cuenta? El periodo de alegaciones acaba el 16 de diciembre. Nosotros la vamos a presentar antes del 16 de diciembre, perdón, no sé qué. Antes del 16 de diciembre nosotros vamos, como gobierno, vamos a presentar las alegaciones a esa planificación. Después, una vez que se termine el plazo de alegaciones, el gobierno lo estudiará y bueno, hará público ya el documento definitivo de la planificación. Y en ese documento espero y deseo que la repotenciación de la pasiega esté. ¿Alguna pregunta más? Muy bien, pues muchas gracias.